Vamos a comenzar entonces a ver a este pintor que realmente les confieso que siempre me ha maravillado, y en especial, bueno, ahora para este pequeño flyer, justo usé una de mis pinturas favoritas de que la vi siendo muy chica, y que bueno, me encanta. Pero bueno, lo conocemos, digo, después tuve la suerte de ver una exposición de él en el MoMA, pero lo conocemos más bien como por estas pinturas, como enigmáticas, ¿no? Estos hombres con, a veces de espaldas, con ese sombrero de hongo, y bueno, un mito también, ¿no? Que hay alrededor de su infancia, de cómo Magritte, con 12 años, queda huérfano de madre. Su madre era muy depresiva, el padre la tenía encerrada, pero la madre un día consigue escaparse y tirarse al río. Y según esa leyenda, Magritte la ve cuando la sacan, con la cara envuelta en su vestido. En realidad Magritte dijo muchas veces que eso no era así, que él no había estado en esa escena, pero de alguna forma como que atraviesa, ¿no? Como esa idea que tenemos, y algunas de sus obras más importantes, donde justamente aparecen esos rostros ocultos o velados o de espaldas, que bueno, son tan perturbadores y que siempre nos ponen como frente a este enigma, ¿no? Esta exposición en el Thyssen-Bornemisza es una exposición que se hace bueno, de estas exposiciones grandes, ¿no? De estas que nos preguntábamos si iban a seguir sucediendo en estas épocas post-pandémicas, donde es tan difícil articular todos estos viajes de obras, pero sí, se logró articular. Es una exposición que también iba a comenzar antes, que se fue cambiando de fecha, y que va a estar desde ahora, desde septiembre, bueno, desde el pasado mes de septiembre hasta el 30 de enero del 2022. Y después va a pasar a Barcelona hasta junio del 2022. Es una exposición, digamos, leía que en España se hizo en el año 89, una exposición similar por la cantidad y la calidad de obras de Magritte. Magritte fue un pintor muy prolífico. Él dejó más de 1000 obras de óleo y bueno, una gran cantidad también de otras, de dibujos, de bocetos, y de algo que yo no conocía, que es su obra como publicista, y también su obra como fotógrafo y cineasta amateur. La idea de ponerle la máquina Magritte, yo pensé que era un poco por eso, ¿no? Por su eh, por ese tema, ¿no? De su gran producción. Pero en realidad la máquina Magritte, según dice uno de sus curadores, tiene que ver con este concepto de repetir, ¿no? Y a veces incluso con muchos años entre una versión y otra, repetir varias veces los mismos temas, a veces con variaciones que son muy leves, ¿no? Por ejemplo, esta versión de Los Amantes, hecha en los años 50, cuando la obra original, que es la de la derecha, es del año 28. Pero también creo que tiene que ver con que, bueno, Magritte fue un trabajador incansable, y con esta idea, como de que en los años 50 funda con otros amigos surrealistas belgas. Él había tenido una ruptura, en realidad, con el surrealismo francés. Hacen como una especie de catálogo de una eh, sociedad ficcionada, cooperativa, que llamaba La Manufactura de Poesía, que incluía unas máquinas que eran
capaces de automatizar la creación, ¿no? Y entre ellas una máquina universal para hacer cuadros, cuya descripción prometía un manejo muy simple al alcance de todos para componer un número prácticamente ilimitado de cuadros pensantes. Me parece que esto de llamarle cuadros pensantes habla mucho justamente de este pintor, que en realidad tuvo ya les digo, una producción muy interesante, una producción paralela, tuvo cambios, tuvo producción secreta también. Entonces es como una especie de juego meterse, como un juego de meterse dentro de un cuadro de Magritte, habernos metido dentro ¿no? de su trayectoria. Él habla, ¿no? esa idea de que en realidad la idea, digamos, que no es visible, ¿no? en el cuadro, me hace acordar de aquello de Saint-Exupéry, ¿no? de lo que no es visible a los ojos. Dice que una idea no puede verse con los ojos, pero sí, mediante la pintura, mediante el concepto, hay cosas que pueden irse haciendo visibles. Así que bueno, acá está Magritte con su sombrero de hongo, retratado en 1938 con uno de sus ídolos, Fantomas, que tenía que ver, ¿no? Era una especie de personaje que un poco tiene que ver con esa idea como de la pintura que es capaz de revelarnos lo que los ojos no ven. Y también que me gustó esta foto porque es un Magritte que está vestido como sus personajes, un Magritte formal, ¿no? Yo tenía el recuerdo de ver siempre fotografías de Magritte pintando como muy trajeado, muy formal, como si fuera un bancario, ¿no? Y ese tema del sombrero hongo que se volvió como una especie de marca dentro de su pintura, que es un símbolo, ¿verdad? También de una sociedad urbana, formal, pre-guerra, ¿no? Como donde todavía había esa formalidad en el vestir. Y bueno, también hablando de la familia de Magritte, su padre era sastre y también fabricaba sombreros, así que posiblemente haya algo ahí. Rea Magritte nació en una familia que era de clase media y bueno, pronto él se dedicó a pintar, tenía un hermano que le interesaba mucho la música y desde muy joven empieza entonces a transitar, estamos en los años 20, a transitar el tema de la pintura a la vez que el tema del diseño. Él nació en 1898 y va a morir en 1967. Y acá, esta preciosa foto que nos muestra a Magritte, bueno, como pocas veces lo vemos, ¿no? Como un muchacho joven, justamente son Magritte y Georgette, la de la canción de Paul Simon, su mujer, el día de su boda. Como les decía, eran más o menos de la misma edad y se habían criado juntos, eran amigos, y bueno, van a mantener un matrimonio hasta la muerte de Magritte. Ella va a ser muchas veces modelo de Magritte, y acá ya vemos, ¿no? Como también Magritte era un dibujante, ¿no? Como totalmente en posesión de todos los recursos de la representación, y como ya un año después, ¿no? Es el dibujo de Georgette en el 24, en el 25 ya vamos a ver esta otra visión que se llama Las dos hermanas. Si bien es muy posible que no se refiriera a la hermana real de Georgette, sino que fuera esta visión de Georgette de ojos abiertos y de ojos cerrados, ¿no? esta duplicación. Él tiene mucho, ¿no? Con este tema de lo que de la persona que se está retratando, de cuánto realmente
es capaz de penetrar, ¿no?, el retrato en la persona. Y esto se ve mucho en estas fotografías que son parte, sí, de una obra secreta. Las fotografías de Magritte no fueron expuestas ni mostradas durante su vida. Esta es de 1932, se llama La sombra y su sombra, que es su mujer con él atrás. Y recién fueron encontradas en 1970. Y bueno, se hicieron algunas exposiciones justamente sobre esta obra de Magritte. Igual que las películas, ¿no? Que así como otros artistas de su época también hicieron fotografías y también se largaron a filmar, aunque fuera de forma familiar, ¿no? Bueno, recordemos aquellas fotografías tan lindas tomadas por Picasso, sus filmaciones familiares que vimos en la muestra. Bueno, sí, es lógico, Munch también vimos que era un fotógrafo, ¿no?, más experimental también. Pero bueno, en realidad Magritte comienza como su carrera como pintor, más bien con cuadros impresionistas, hasta que en los años 20 justamente tiene un encuentro que va a ser como muy fuerte, y es con este cuadro, La canción de amor de Quirico, que pintado en 1914. Y acá quizás esta forma en que de Quirico metafísicamente coloca estos objetos con distintas escalas, esta forma de componer un espacio simbólico, imaginario, Magritte dice: ese fue uno de los momentos más conmovedores de mi vida. Por primera vez mis ojos vieron pensamientos. Y esto es como algo que lo va a acompañar, ¿no?, toda su vida, ese tema del ojo que va mucho más allá de la apariencia y que puede llegar a ver el concepto. De cualquier manera, la pintura de Magritte, influenciado obviamente por lo que estaba pasando como en el momento, va a andar entre una especie de cubismo, va a tocar al futurismo. Estamos hablando también del año 19, del año 20, y en paralelo, él para sobrevivir también hace ilustraciones y diseño gráfico. Acá hay una que tiene de 1918, que está relacionada obviamente con el tiempo, ¿no?, que se estaba viviendo de la Primera Guerra Mundial. Y también, unos poquitos años después, vamos a tener esta Horsewoman, esta jinete, que tiene que ver también con el cubismo, pero tiene que ver con el uso editorial, revistas que ya se estaba dando en los años 20, en que las vanguardias empiezan como a meterse dentro del diseño gráfico, tanto editorial como de publicidad. Así que vamos a encontrarnos con un Magritte en los años 20 que va a hacer pintura, como este retrato de este poeta que era amigo y que además ambos estuvieron brevemente en la guerra juntos, Pierre Bourgeois, en 1920, que vieron que es como una especie de post-impresionismo, ¿no? Y a la vez va a ir fluctuando también con experiencias que son más cercanas al cubismo, pero donde el espacio es un espacio que ya también recuerda un poco a De Quirico, ¿no?, que tiene perspectiva, que tiene sugerencias de cosas que entendemos, otras que no. O sea que hay una variedad, ¿no?, como en su pintura, que él va a seguir manteniendo también en estos primeros años, digamos, antes del año 25 en especial. Y en el año 22 él logra entrar en una empresa que se diseñaban papeles tapiz, papeles para empapelar. Así que acá tenemos un diseño pintado por Magritte justamente en este año 22, que es el año que además se casa, ¿no? Así que como un hombre responsable toma un trabajo dentro de la industria. Es decir, que vamos a tener a Magritte no divorciado ni del arte
ni de lo otro. Él consideraba que la publicidad y todo eso eran como nauseabundos, ¿no? Pero en realidad nunca dejó, ni siquiera, ni siquiera cuando ya era un pintor famoso, dejó de lado su estudio publicitario, y estaba bastante como bastante también orgulloso de alguna de las piezas, pero sigue experimentando. Ya esto tiene como algo, ¿no?, más futurista, este dinamismo, se llama Juventud, es del 24, el tema de los barcos, ¿no?, el tema de los transportes, que también tiene que ver con el futurismo. Pero les quería mostrar algunas de las ilustraciones también que hizo para algunas revistas, ¿no? 26, en el 31. Y vieron que cambia, como de, ¿no? Cambia de estilo bastante fácilmente. Pero también entre el 25 y el 26 comienza con esta práctica que, bueno, era una práctica que habían comenzado los dadaístas, que es la del collage, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con el surrealismo, o sea que después fue tomada por los artistas surrealistas. Él, de alguna forma, es a partir del año 25-26 que empieza como a estructurar ya un lenguaje propio, ¿no? Como un interés propio. Incluso fíjense que aparece esta figura, ¿no?, del hombre trajeado con su sombrero. En una de ellas es como, ¿no?, este meterse dentro de lo que va a ser después el mundo, ¿no?, que conocemos más. Y su primera quizás obra importante, más propia, es este óleo del 25 que se llama La Ventana, ¿no?, en que vemos esta mano con el pájaro, esta pirámide. Además que hay un juego de color como muy fuerte, ¿no?, entre lo que es la pirámide y lo que tenemos atrás, esa delicadeza, esa mano casi etérea, ¿no?, del pájaro, del prisma que está atrás. Es un juego bien interesante de perspectivas, de puntos de vista tensionados, ¿no? Es como que él siempre nos está desafiando y nos está presentando como paradoja, ¿no?, de lo que podemos ver. Entonces uno dice, bueno, lo que estoy viendo está el ojo situado en tal lado, pero las otras vistas lo contradicen. Es el principio, ¿no?, de esa forma de subvertir, digamos, lo que estamos viendo. La otra obra importante de estos años es el cine azul, que tiene algo también como de ilustración quizás de la época, pero tiene un elemento que es aquel globo aerostático que era un recuerdo de Magritte de su infancia, de un globo aterrizando en el techo de su casa, ¿no? Hay como acá también esto de colocar objetos que aparentemente no deberían estar juntos, ¿verdad? Pero están conviviendo y dándole como otros sentidos. Y también, si ustedes ven este objeto negro y dorado que está adelante, ¿no?, que no sabemos qué es, parece una perinola, algo, no sabemos exactamente qué es, y que tiene otro lenguaje de representación bien distinto a lo que está detrás. Y a la vez esa forma arquitectónica como clásica hace recordar mucho a De Quirico. También quizás la forma esa de pintar, ¿no?, esos planos apenas eh, modulados por el color. Eh, Acá lo vemos entonces como autorretratándose, pintando la clarividencia, que es esta obra del 36, eh, y la frase esta, ¿no? No soy un artista, sino un hombre que piensa. Es toda una puesta, una posición que creo que de alguna forma lo acerca a lo que sería como el arte más contemporáneo, ¿no? O sea, Magritte es súper correcto cuando pinta. Él sí hace una digresión en cuanto a la representación, en cuanto a la perspectiva. Es una digresión totalmente pensada, no es porque se equivoque, pero tiene algo
ustedes vieron como una especie de naturalismo un poco frío, que quizás tenga que ver con ese tema de la ilustración publicitaria, mm, pero una especie que nos ayuda como a convencernos, sí, esto que estoy mirando es un poco lo que hace Dalí también, ¿no? Esto que estoy mirando, que está representado en sus proporciones, en sus colores, en sus juegos naturales de volumen, de sombras arrojadas, en realidad esto es, eh, esto es lo real que subyace a lo real, ¿no? Pero nos intenta como convencer de alguna forma, que esto es un recurso que también Max Ernst, por ejemplo, usó bastante, ¿no? Es un recurso que usaron varios surrealistas, y él tuvo una etapa, eh, como les decía, que está bien documentada en estas fotografías, que tiene que ver justamente con el encuentro alrededor de los años 30 con los surrealistas franceses. Él se va a París con su mujer, y allí Georgette y él entran en amistad y en contacto con André Breton, con todos los surrealistas que estaban en ese momento justamente como tratando de crear un arte nuevo, ¿no? Y también es un arte divertido, es un arte lúdico. A mí me hace acordar este tema, ¿no? Eh, del tema de la publicidad, además, ¿no? Como a veces, si recuerdan, Hannah Hoche, la artista dadaísta, también había comenzado haciendo publicidad. Y de alguna forma, su obra artística tiene que ver con usar recursos publicitarios, pero para decir otras cosas. Entonces, vamos a ver que el tema de los textos, de los nombres, de la palabra en Magritte es como muy importante, porque de alguna forma siempre está como develándonos o velándonos lo que la imagen dice, está, ¿no?, contradiciendo o ironizando sobre lo que dice la imagen. Eh, pero bueno, que la pasaban bomba, la pasaban bomba. Y acá tenemos otra foto que es como muy graciosa, que se llama El Ramo. ¿Por qué se llama El Ramo esta foto? Son él y su mujer en el año 37, envueltos en sábanas, y bueno, ella tiene esa sonrisa dulce, ese gesto así como, ¿no?, súper fingido de asombro, eh, pero aparecen las sábanas, ¿no? Ellos están ambos envueltos en sábanas, y esto sin duda tiene que ver con ese ambiente, ¿no? Como de juego, así como esta invención de máscaras, ¿no? Y ese tema de la fiesta, ¿no? De la fiesta, eh, que viene, yo creo, un poco de esa posguerra, de la primera, ¿no? Ese asunto de, bueno, la vida es breve, volvámoslo una fiesta, y una fiesta donde no hay límites, donde se puede realmente jugar a ser otro, inventar, cambiar los roles. Y, y hay algo ahí en Magritte que tiene que ver con esta mujer. Sheila Leye era una artista que en realidad era una artista que no era una artista plástica a la usanza, ¿no? Sino que era más bien una artista de la performance, una bailarina, y se integra como a este grupo sufragista, y cuando se hace una exposición internacional en Londres, en, en el 36, ella posa con este traje que está inspirado en una pintura de Dalí, que tiene estos guantes negros, bueno, sostiene las palomas y tiene la cabeza totalmente cubierta, la cara, por una especie de arreglo floral. Esta fotografía se llama El fantasma del sex appeal, y es una performance con la cual los surrealistas intentaban atraer visitantes para su exposición. Sheila Leye va a ser eh, una mujer que le va a volar la cabeza a Magritte, tanto que Magritte
enamorado absolutamente de ella, le propone a un amigo, le pide a un amigo que la distraiga, la saque a pasear y la entretenga a Charlotte, su mujer, para que ellos pudieran estar tranquilos y verse. Es una mujer como que pasa, ¿no?, por el panorama, así surrealista, como muy brevemente. Va a morir en el 49, como muy joven, ¿no? Tenía 38 años, y es como, nada, esas vidas así que se queman, ¿no?, como fácilmente. Pero bueno, después de estas aventuras mutuas de Magritte y de su mujer, ambos vuelven al matrimonio, y que se sepa, en realidad se quedaron juntos para toda la vida. Eh, pero bueno, Magritte sigue sacando entonces fotografías, sigue investigando con la fotografía. Eh, Acá tenemos El Gigante del 37 y otra que también son dos fotografías de él. Él se autorretrató de alguna forma, pero ese tema de escamotear también su cara y sustituirla por el tablero ajedrez o por una pintura que en realidad estaba representando a la cara de su mujer. Son experimentaciones de las cuales él no habló, ¿no? Nunca habló, no queda claro que él si trabajaba a partir de fotografías o no. Y acá tenemos acá ya así, Magritte, ¿no?, que empieza a hacer ahí en contacto justamente con los surrealistas, a, a poner en escena como su universo más propio, y esta se llama El Jugador Secreto. A mí me impacta mucho esa figura que aparece de mujer, como hay atrás, que no sabemos si tiene un barbijo o si es barba. Yo pienso que es un barbijo porque no le tapa toda la cara. Y esos jugadores, que no sabemos tampoco qué es lo que están ¿no?, bateando, pero están todos los elementos, digamos, ¿no?, de esa subversión de las escalas y ese aire como perturbador que tiene la composición entera. Que tiene también, si ustedes ven, un elemento que va a aparecer varias veces en Magritte, que es el telón, ¿no? Es como si se descorriera el telón sobre un espectáculo, una ficción, ¿no? Y nos dice, bueno, lo que están viendo en realidad es esto, es una puesta en escena, ¿no? No pretende ser la realidad, sino que hay algo como de magia. De 1928 también es esta obra, quizás es la más famosa de Magritte, que es Los Amantes, estos amantes que cesan como desesperadamente envueltos también en sábanas. Hay un juego interesantísimo además entre el interior, el exterior, la arquitectura que vemos, el juego entre el color de la arquitectura, el color de las telas, el color del vestido de ella, ¿no?, esa especie de rojo pompeyano que también recuerda de Quirico, y el color de la pared. Sin duda es una obra como muy enigmática, ¿no? No sabemos qué representa, pero nos causa, y creo que más después de esta época pandémica, nos causa como una especie de, ¿no?, de movimiento ahí del alma bastante importante. Este tema, ¿no?, como de escamotear, lo usa incluso en este retrato de Edward James, que era un coleccionista inglés, que hasta hace poco la obra estaba en la colección familiar, que se llama El Principio del Placer. O sea, es un retrato y vemos, ¿no?, formalmente a este hombre tan elegante, con este traje tan bien cortado, que le queda tan maravillosamente, pero su cara es una especie de foco de luz. O sea, no la podemos ver, ¿no? Y sin embargo es el retrato de Edward James. Eh, y hay ahí arriba también, ¿no?, como algo que no sabemos qué es, que también es como un poco perturbador, este objeto que no sabemos qué es, porque no es una tela, parece un pañuelo, pero tiene como agujeros. Entonces,
Digo, también, por más que sepamos que es un retrato del principio del placer, porque se llama, ¿no? El principio del placer. Esta poética, ¿no? Que es como muy surrealista también. Y este cambio de roles, ¿no? Que de repente hace Magritte, como en esta, el espíritu de la geometría, donde esta aliteración, ¿no? Entre la figura de la mujer y la figura del bebé, ¿no? Causa también como una especie de paradoja ahí de qué es esto, ¿no? ¿Por qué es esta inversión? Eh, y de nuevo, ¿no? Como la cortina, que acá parece más un elemento como de la ambientación de una casa burguesa, más que de espectáculo, pero bueno, está ahí y está diciéndonos algo también. Es interesante cómo además él trabaja a veces con el lenguaje que parece más de grabado ¿no? que de dibujo, de grabado coloreado, que era también, bueno, fueron muy afectos a los surrealistas, aquellos collages, por ejemplo, de Max Ernst, ¿no? Más que lo pictórico. Es como, en realidad, no sé, a mí me pasa que siento como que en Magritte, cómo pintar, que era una preocupación de repente de otros artistas como de la época, quizás Picasso, por ejemplo, ¿no? Matisse mismo, o sea, que se preguntan cosas como Cézanne, ah, el hecho pictórico. En Magritte no le interesa, o sea, acá hay algo que él de alguna forma deja despejado, porque nosotros estamos viendo y estamos entendiendo, y él no tiene problema con el naturalismo, ¿no? Lo que importa es la literación, es el cambio de dónde están puestas las cosas. Entonces, digamos, el hecho pictórico es correcto, pero punto, no necesita preguntarse nada. En paralelo, en estos años 30, yo estoy haciendo ahora como una especie de, contar un poco la vida y la obra de Magritte de una forma cronológica, porque me parece que a veces está bueno cuando uno se está metiendo con un artista, poder ver cuál fue su evolución, y ahí fue donde me encontré con varios problemas, porque en realidad, después sí, vamos a ver la exposición, cómo está planteada en Thyssen-Bornemisza, que es muy interesante, pero que tiene un eje no cronológico, sino que tiene que ver con los recursos metapictóricos que usó Magritte. Pero bueno, estamos en el año 38 y acá tenemos otra obra. Esto ya no es editorial, ya no es una, no es un aviso de consumo, sino que es un póster para la Central de los Obreros Textiles de Bélgica del año 38. O sea que él no deja, a pesar de que ya es un artista que está bastante consagrado y que ya está vendiendo, no va a dejar de producir en su estudio la otra obra que podría ser publicitaria o propagandística, como quieran llamarlo, hasta que llega la Segunda Guerra. Y ahí él le escribe en una carta a André Breton algo que me pareció tan maravilloso, ¿no? Porque él dice, la confusión y el pánico que el surrealismo quería crear para poner todo en tela de juicio, lo lograron mucho mejor los idiotas nazis que nosotros. O sea, ¿no? Todo eso que el surrealismo había explorado, había tratado de subvertir, ¿no? Del orden, de las, ¿no? Hasta en las relaciones interpersonales, en la moda, en el arte, obviamente, como para provocar un cambio, ¿no? En social, espiritual. En realidad, todo eso lo habían hecho los nazis, ¿no? Habían sembrado esa confusión y ese pánico simplemente a la fuerza. Eso es lo que él le escribe entonces a André Breton, con quien, digo, si bien tuvieron como eh, algunas discusiones desde el punto de vista teórico, porque Magritte, por ejemplo, no creía
en lo de la pintura automática o en la poesía automática, sino él tenía una idea como del arte y del pensamiento mucho más vinculado no a lo aleatorio, ¿no? Sino justamente al control del pensamiento consciente y fue un gran lector y amigo de poetas y de filósofos, ¿no? Como que él exploró, tenía como esa beta, digamos, que de alguna forma lo alejaba de esta otra cosa como muy lúdica, pero que bueno, dejaba todo ¿no? Como en las manos del destino, qué palabra quedaba, contra qué palabra, o qué elementos, ¿no? Se ponían juntos, que tenía que ver con estas bases, ¿no? Del automatismo. Pero ustedes saben que el surrealismo fue un movimiento donde además todo el tiempo estaban sacando a alguien, expulsando, o se estaba yendo. Entonces, su propia su propia identidad tenía que ver con eso, ¿no? No podía ser un movimiento muy homogéneo y formal y que durara en el tiempo, sino que, bueno, tenía que ver con ese caos, ¿no? El hecho de que se peleaban, de que discutían, en fin. En realidad, Magritte y su mujer se quedan en Bélgica, o sea que van a pasar la guerra en Bélgica. Y acá vamos a ver que hay un cambio bien fuerte que deben haber observado en la forma de la pintura de Magritte. Que se llama La Quinta Temporada de 1943, ¿no? Estos hombres que parecen cruzarse, cada uno con un cuadro bajo del brazo por una calle, recuerda mucho a la pintura de pincelada suelta, sobre todo a la última pintura de Renoir, ¿no? Esa pintura impresionista que él ya había hecho algo, pero que ahora de golpe, ¿no? Deja esa otra expresión mucho más, iba a decir la mida, pero bueno, no es correcto decir la mida, pero sí, digamos, de veladuras, ¿no? De que uno no nota el trazo del pincel y se va a ir por acá. Y además aparece el sol en el medio de la guerra. Pero este sol, a pesar de que esté apareciendo, a pesar de que estos cuadros son muchísimo más luminosos de lo que veíamos viendo, ¿no? Que estaba haciendo desde el año 25 hasta el 38, en realidad tiene también estos cambios de coloratura que lo hacen, bueno, ya, ¿no? Que lo hacen que uno, bueno, sí, claro que está entonces Magritte atrás preguntándose otras cosas y también complicándonos la percepción. Porque si esta mujer estuviera toda pintada con color carne, podría llegar a pasar como por alguien que está pintando al estilo de Renoir, ¿no? Además se llama La cosecha, es la obra. Pero esta mujer que se le cambian los colores, ¿no? Que está tan tranquila, pero que tiene una pierna azul, el torso violeta, otra pierna amarilla, un brazo verde, la cara con este color, ¿no? Como del trigo maduro, que no es el mismo que el otro brazo, que también podría ser carne. Bueno, obviamente nos está poniendo frente a una problemática. Pero pinta, por ejemplo, y estas flores uno las mira y dice, pero esto es Magritte, ¿no? Estas florcitas que parecen pintadas como, ¿no? Son preciosas, pero ¿qué hay ahí? Y él lo que dice, que me parece interesante, es que el encanto y la amenaza en realidad pueden mejorarse mutuamente a través de su unión. O sea, esta cosa aparentemente encantadora y la amenaza de lo que está detrás, cuando uno los pone juntos o cuando uno presenta el encanto en medio de una guerra, en realidad está hablando también de lo que no se está viendo. Está hablando de la amenaza que está sirviéndose sobre ese sol, sobre ese ramo,
de flores, ¿no? La destrucción está ahí. Y entonces, en realidad, el encanto aparente de estas flores se vuelve mucho más trágico, porque es un encanto que está de alguna forma amenazado. Como esta otra lápida también, dentro de un cementerio precioso, con sol, ¿no? Y se llama La Sonrisa, es del año 44. O sea que esta obra es una obra que sin duda está dando eh, cuenta, ¿no? de una crisis profunda. Nadie cambia la forma de pintar de un día para el otro si no es porque está realmente atravesando una crisis profunda de todos, su forma de vida, sus pensamientos, sus preocupaciones. Vamos a recordar que en esta época la mayor parte de los poetas y de los artistas surrealistas tienen que huir de Francia. Hemos hablado varias veces de aquel barco que termina en las Antillas, de cómo Frey, el diplomático, y hasta Peggy Guggenheim, ¿no? Pagan pasaportes y pagan pasajes desde Marsella, ¿no? Y que ahí se reúnen todos ellos, se suben a un barco bastante que no estaba muy en condiciones y que va a ser una travesía especialmente dura, pero que va a llevar a esa intelectualidad surrealista, justamente va a terminar en México o en Estados Unidos. Lo que le sucede a Magritte es que este cambio hacia esta forma un poco Renoir de pintar fue muy mal recibida. Y entonces, durante el año 47, él vuelve de alguna forma a su técnica anterior. Este cuadro, Filosofía en el dormitorio, tiene sin duda una carga no como erótica, pero además, si ustedes ven, está vuelto a pintar de la manera en que él pintó desde los años 20, ¿no? Con esa forma casi de lo flamenco, de la veladura, ¿no? de la forma que va surgiendo, del juego, de las sombras, es absolutamente distinto de lo que veníamos viendo, que es lo que pasa también con esta otra obra de La Bella Cautiva, donde el cuadro además deja entrever el paisaje que está detrás, ¿no? Se vuelve cuadro, marco, no sabemos si hay algo o no hay algo, si estamos viendo la pintura de esa naturaleza o si estamos simplemente ante un marco que está vacío, pero no está porque no se ve la parte de atrás del caballete. O sea, sí estamos ante una pintura absolutamente hiperrealista que es capaz de hacernos confundir entre ambas cosas. Pero fíjense ustedes qué pasa al año siguiente. En unas semanas, Magritte tiene una producción absolutamente obsesiva, rapidísima, ¿no? Como no para de pintar, y va a producir estas obras que se llaman del periodo Bache, periodo que tiene que ver justamente con sacar para afuera todo ese horror, ¿no? De la guerra, pero con otro lenguaje que se parece, si quieren, un poco al expresionismo, ¿no? Alemán, y habla de la hambruna, famine quiere decir hambruna, habla de las cosas que trae ¿no? el mar, del mareo, el mal, la enfermedad del mal, y ese sol es un sol absolutamente como venenoso, y esa prenda que está ahí está hablando también, ¿no? De una especie de despojo humano. Es como otra forma, ¿vieron? Totalmente distinta de pintar y hasta de dibujar. Me dice, ¿cómo este hombre puede llegar a cambiar tanto? ¿No? Pero en el año 48 también hace esta ilustración, tiene un estilo, es preciosa ilustración, tiene un estilo absolutamente distinto. Y luego pinta la elipse, que también, ¿no? Parece casi un cómic, que tiene otro lenguaje nuevamente. Lo que sucede también, pero fíjense que tiene el sombrerito, que tiene un ojo acá, ¿no? Y que este ojo sí parece un ojo de los que él pintaba
antes, ¿no? Pero el personaje en sí es un personaje que está trabajado totalmente de otra manera pictóricamente. Entonces, bueno, lo que sucede es que en estos años estas obras son rechazadas, no se entienden mucho, incluso en muchas de las exposiciones antológicas, digamos, que se hacen posteriores a la muerte de Magritte, todas estas etapas no se incluyen. Es como si Magritte hubiera tenido una especie de mal momento. Pero a partir del año 50, él va a retomar entonces su mundo, su forma de pintar, y wow, qué alivio, ¿no? Para los espectadores. Y habla de, que lo dice un poco en la canción también, ¿no? Estos efectos personales, ahí dice valores personales. Pienso que en realidad está hablando de eso, ¿no? De esos efectos personales, y vuelve a la forma de pintar. Miren cómo está pintada esa copa, por ejemplo, ¿no? Esa forma absolutamente flamenca casi de pintar, preciosista, con los detalles, ¿no? con eso que el público en realidad ya estaba como que acostumbrado, ¿no? Y que es un poco la marca de Magritte. Y Magritte va a seguir entonces en los años subsiguientes, va a seguir como trabajando en esta línea, ¿no? Como de pintura, a pesar de que muchas veces, como en el Museo de una Noche, eh, él hace cosas como integrar esta especie de papel recortado, ¿vieron esos papeles que uno de repente hace varios pliegues y, ¿no? Que era como un juego de hacer como carpetitas o papel picado a la manera de los mexicanos, ¿no? Y se crean estos juegos como geométricos y lo incorpora. Y como, qué interesante, ¿no? Que es la mezcla. Cuando se incorpora esto, casi un plano, ¿no? Que está además ocultando, pero dejando ver hacia atrás lo que sucede. Eh, entonces, digamos, él va a seguir con su línea. Y bueno, esto es un poco lo que vamos a ver, como les decía, sin un orden cronológico, sino articulado en varios ejes que tienen que ver eh, con estos, eh, bueno, estos temas en los que él vuelve una vez y otra vez. Son muy lindos los títulos que le pusieron. La primera parte de la exposición se llama Los poderes del mago, porque de alguna forma él se autorretrata muchas veces como un mago, ¿no? Y habla como de esa magia de producir la imagen. Eh, esa magia que a veces se da, que a veces es exitosa y otras veces, como en esta, es imposible. Ahí está una fotografía de la que posiblemente él partió. La vemos ahí a Georgette con un púdico traje de baño de la época, pero la retrata desnuda. O sea, ¿no? Está construyendo a la mujer, fuera casi una escultura, pero a golpe de pincel. Es esa tentativa quizás imposible, ¿no? De la construcción del otro y de retratarlo y de lograr su imagen, ¿no? Su apariencia. Tiene además algo que me hace acordar un poco al Picasso también de esa época, ¿no? Tiene unas, como unas proporciones así como muy clásicas, ¿no? La figura es como ancha de tobillos, ancha parece como más así de belleza mediterránea clásica griega, que lo que era realmente, que era una chica bien delgadita. Es decir, que también hay como, ¿no? Como una especie de, de búsqueda de un ideal que no es solamente ese ideal que estaba dado por las representaciones femeninas, ¿no? Publicitarias, sino también hay como otra búsqueda que tiene un poco que ver también hasta con lo naif. Y fíjense qué interesante cómo en la paleta ahí del pintor
aparece el blanco, que el blanco se convierte como una especie de luz, que es lo más luminoso que hay en el cuadro, es más luminoso que cualquier otro blanco que haya, y es como que restalla, ¿no? Como también nos causa como ahí una especie de sorpresa, porque está ahí ese blanco, si en realidad no está, ¿no? Es parte de los otros colores, pero nunca está con esa fuerza, con esa pureza. La lámpara filosófica también es una suerte como de autorretrato irónico, ¿no? Que tiene que ver bueno, con eso, con sus lecturas justamente de la filosofía como del momento, y también sentir que tampoco se estaban encontrando todas las respuestas. Pero de cualquier manera, es, ¿no? Hay algo muy irónico y hay algo hasta gracioso en esa nariz que se mete así en la pipa, y que de alguna forma hace como que respire solamente, digo, es como una especie de circuito, ¿no? Cerrado, donde esa lámpara, que parece como una especie de serpiente, ¿no? Esa lámpara parece tener como una especie de vida propia e iluminar algo, pero a la vez, ¿no? Hay como una especie de circuito cerrado dentro del pensamiento. Y dentro de los poderes del mago está esta especie de autorretrato, ¿no? Con 4 brazos, donde come. Digo, esto es un autorretrato de los pocos que podemos encontrar de Magritte, un autorretrato de él mismo, como comiendo, también convertido en una especie de ser, ¿no? Un poco sobrenatural, en una escena absolutamente cotidiana. Pues si hay algo con lo que él juega, y lo hemos visto, ¿no? En todos estos cuadros, es con lo cotidiano, con los elementos más comunes. Y son estos elementos comunes que tienen que ver, ¿no? Con estos juegos que hace como de palabras entre el objeto, que siempre es un objeto también cotidiano, y la palabra que lo acompaña, ¿no? Entonces, un zapato se llama la luna, ¿no? Un sombrero es una nube. Digo, es como si el martillo es el desierto. ¿Qué es esto? Significa quizás que soñar con un martillo significa que me va a tocar ir al desierto, o que si sueño con el desierto, de repente me voy a dar un martillazo. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿No? Con esto que aparece, que me va a dar la clave de qué es lo que estoy soñando y qué es lo que significa, pero que en realidad causa de nuevo esa sorpresa, esa perturbación, digamos, de que no tienen nada que ver. Él hace una serie en París, justamente de estos, ¿no? De esta llave de los sueños, está esta como promesa, ¿no? Desde la imagen y desde la palabra, que además se lee perfectamente, de que nos va a explicar algo, y en realidad lo que está haciendo es absolutamente lo contrario, nos está complicando, ¿no? Lo que significa. Esta se llama el uso de la palabra, ¿no? La literatura prohibida del 36. Acá hay otro juego, ¿no? No solamente con la palabra que está oculta, con ese dedo que juega este, con esa especie de pelota o algo parecido, sino también con la arquitectura, con eso que no llega a ningún lado, ¿no? Pero es eso, es ese juego entre lo que la imagen está diciendo y la palabra de alguna forma nos está negando. Y esto de volver, ¿no? Una vez y otra vez, bueno, esta es otra obra que es súper conocida, La traición de las imágenes, del año 29, en que él dice, esto no es una pipa, ¿no? Y entonces uno dice, perdón, ¿cómo que no es una pipa? Si es una pipa, claro que es una pipa. Claro que es una pipa y además está representada muy correctamente. Tiene sus brillos, siento, ¿no? Las distintas maderas, como que esto no es una pipa. Pero no, no es una pipa. Y en esto se está adelantando incluso a obras conceptuales, ¿sí? Porque esto no es una pipa.
Esto es quizás la representación de una pipa, pero esto no es la pipa en sí. Y va a volver sobre esto también con esta cosa un poco irónica, ¿no? En 1952, estamos hablando de 30, 31 años después, eh, y usa ¿no? Como esta forma, como por un lado del grabado, por otro lado de la chapa, ¿no? Y dice, esto continúa, ¿no? Esto no va, esto sigue sin ser una pipa. O sea, la representación, de nuevo, en otro lenguaje gráfico, pero sigue sin ser una pipa. O sea que él también, como se contesta o juega, ¿no? con esta autorreferencia, que es como volver sobre el mismo tema. Otro aspecto que es muy importante en la obra de Magritte, ¿no? como recurso, es estos juegos que tienen que ver justamente con lo que estamos viendo como figura y lo que estamos viendo como fondo. Esto quizás tiene que ver con esas experiencias que estuvimos viendo del collage, ¿no? Esa cosa de tomar un plano y romperlo y hacerle una rasgadura y ver a través, ¿no? Eh, entonces se vuelve todo como una idea de un mundo donde que funciona no como un mundo real, sino como un mundo un poco teatral, ¿no? Porque también esas paredes que estamos viendo son paredes finitas, como fueran, ¿no? Un decorado de teatro. Y entonces lo que vemos detrás, y eso que vemos detrás tiene un nombre de repente, como ¿no? La perspectiva amorosa, que tiene que ver la perspectiva amorosa con esto que estamos viendo. ¿Cómo se produjo esa rotura en la puerta? Es lo que no sabremos, pero de nuevo, ¿no? Como que el texto nos hace pensar en qué pasa, en cómo pasó y en qué, ¿no? Que todas las cosas que todos los pensamientos que nos puede provocar ver ese juego de figura y fondo, que tiene siempre una cosa bien de decorado, ¿no? Por ejemplo, cuando usa las cortinas, pero las cortinas no llegan hacia arriba, sino que están como suspendidas en el aire y también hay un trozo, que no sabemos si es de pared, un trozo de cielo, que está más adelante, que tira sombra, como si fuera un plano, tira sombra sobre la cortina y nos ofrece, digamos, por detrás otro cielo que, bueno, vaya uno a entender si eso es un cielo real o si es un cielo también, un cielo pintado, simulado. De cualquier manera, nos está problematizando, ¿no? Ese tema de lo que estamos viendo, cuál es nuestra figura y cuál es nuestro fondo. ¿Es la manzana? ¿Es lo que está detrás? ¿Es lo que está sobre? Eh, Siempre tiene como ese juego, ¿no? Igual esta obra es una obra ya, una obra tardía, es una obra del año 62, ¿no? Vamos a ver que él juega mucho en estos años con estos recursos, como este del pájaro también, ¿no? El pájaro recortado, que la silueta del pájaro en realidad, ¿no? Es lo que nos permite ver ese cielo que está detrás. Este es del año 66. Les recuerdo que él murió un año después, en el 67. Pero él ya había estado por acá. Por ejemplo, con esta obra, que también es una obra muy conocida, que es Espejos Falsos, ¿no? Como los ojos, de alguna manera, se vuelven espejos falsos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque esto está atravesado, está horadado, estoy viendo a través o estoy viendo el reflejo de estas nubes. En realidad, como está representado, parecería que estoy viendo, ¿no? Lo que está detrás. O sea, es un espejo que no está funcionando, no me está reflejando, sino que me está dando cabida a que mi mirada atraviese ese plano y pueda ir hacia atrás. Así que, digo, este tema, además, lo de los ojos, ¿no? Los ojos son los espejos del alma, pero son espejos falsos.
Esto tiene mucho que ver también con esta especie de escepticismo, ¿no?, que hay filosófico en esta época sobre todo, sobre cómo percibimos, qué es lo que percibimos, qué es lo que está condicionando que nosotros pongamos algunas cosas como prioridades o que le demos importancia a algunas cosas, por ejemplo, a la alta sociedad, ¿no? ¿Qué es lo alto, qué es la alta sociedad? ¿Cuáles son sus signos? ¿Cuáles son sus símbolos? ¿No? Pero acá vuelve como a jugar. Y también vieron que tiene algo como que tomó mucho la ilustración de la época. O sea, es lógico que Magritte en el 65, 66 ya estaba también, de alguna manera, era un referente, pero también es la época de la cultura pop, ¿no? O sea, él también fue influido, obviamente, por esa cultura popular de la imagen que había ido avanzando como de manera muy, muy veloz, ¿no? Desde la post Primera Guerra, desde los años 20 hasta estos años 65, 66, ¿no? Se había vuelto cada vez más sofisticada y es como una especie de encuentro, ¿no?, que hay entre eh, su propia forma de ver las cosas con lo que eran las imágenes estas como más populares, en las que él también de alguna forma había hecho un trabajo de naturalizar lo que era la imagen surrealista. Y esto me parece que es como importante para entender también cómo Magritte se vuelve una especie de ícono, ¿no?, de lo moderno, del surrealismo, cuando hay tantos otros artistas que podrían interesarnos. Sin embargo, Magritte es un artista que nos resulta como invitante siempre, como para navegarlo, ¿no? Y preguntarnos cosas. Quizás es porque tiene cierta facilidad de comunicación, porque lo entendemos pero no lo entendemos, porque nos deja entender lo que no nos complica entender, pero nos está invitando siempre a pasar más allá. Hay algo interesante además en Magritte, y es que está documentado que Magritte, igual que muchos de sus colegas contemporáneos, eran muy, muy amantes del cine, ¿no? Y entonces esta idea de alguna forma hablar sobre el cuadro y sus límites, no solamente está hablando del cuadro pictórico, ¿no?, de ese espacio, ¿no?, que es nuestra idea del arte occidental a partir del Renacimiento, ese objeto mueble que podemos llevar y traer, sino que el cuadro también es como una especie de ventana hacia otra cosa, ¿no? Eso que los franceses llaman la puesta en abismo, que el cuadro es una invitación a esa trampa al ojo, al trompe-l'œil, ¿no?, a la confusión entre lo que estamos viendo y lo que estamos viendo, que en realidad es una representación. Entonces, realmente él como que problematiza todo eso, ¿no? Problematiza el ver encuadrado, problematiza lo que vemos y percibimos como externo a nosotros, como lo que nos rodea, y problematiza también la mirada, justamente la mirada artística, ¿no? La mirada del artista. Eh, Esta obra se llama Los Paseos de Euclides y tiene que ver, es como que hace una especie de pendant con que esta obra es del Museo del Thyssen-Bornemisza, de su colección, La llave de los campos, ¿no? En que la llave de los campos justamente es esta ventana, este encuadre, ¿verdad?, cerrado, que a su vez se rompe, porque se rompe el límite físico real con lo que está detrás. Y fíjense ustedes qué interesante cómo eh, juega con el tema de los reflejos. Ese vidrio que está roto, a su vez está reflejando cosas que son
imposibles. O sea, el reflejo que nos está dando también es engañoso. Pero tenemos de nuevo, ¿no?, problematizado cuál es el encuadre, cuál es la ventana, cuál es el cuadro. ¿Qué es lo que está roto? ¿Es la ventana? ¿Es el cuadro? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Es la realidad o es la representación de la realidad? Es bien, bien interesante. Y quizás lo que, por lo menos a mí, me parece más apasionante de Magritte, es este juego entre el rostro y la máscara, que tiene que ver también, me parece, con un poco esa filosofía, ¿no?, que se abre a partir de los años 30 y largos, 40, y que tiene que ver con la sospecha, ¿no? Esa filosofía de sospechar que en realidad no somos tan buenos como creemos, ¿no? Y que quien está al lado puede llegar a traicionarnos, eh, ¿no?, y que los sistemas o que los dioses tampoco son tan, ¿no?, como tan firmes para sostenernos. O sea, que no tenemos nada en realidad que nos pueda sostener. Eh, la figura esta de espaldas no es nueva, no es de los años 30, había aparecido ya antes, ¿no? Pero es como, es realmente nueva de alguna forma, cómo él la usa, ¿no? No quiere decir que no hubiera aparecido antes, ¿no? Pero que el objeto sea siempre, ¿no?, que nuestro protagonista siempre esté de espaldas, cubierto con un traje o un sobre todo, cubierta la cabeza con un sombrero, sí, nos sitúa frente al enigma de quién es, ¿no?, de quién es este personaje, ¿no?, tan claramente urbano, tan que podría ser cualquier señor que anda por la calle. Pero es como una especie de testigo mudo. Este hombre nunca nos va a hablar, nunca vamos a ver si está asombrado, si está triste, si sonríe. Y llega a esta obra bellísima, ¿no?, que es justamente el el personaje visto de espaldas, y cuando nosotros esperamos ver en el reflejo, verlo de frente, lo volvemos a ver de espaldas, como una especie de repetición, ¿no? Repetición que es surreal. Eh, de alguna forma también, cuando nosotros vemos a este espectador de espaldas, el espectador ya no es el centro de nuestra atención, ¿no? Nosotros nos comportamos como en un espejo. Si él está mirando este paisaje, yo también quiero mirar este paisaje, ¿no? Entonces, de alguna manera me convierto como en una especie de reflejo, ¿no?, como de doble de este hombre, y miro esa luna y miro ese paisaje sutil que está ahí entre azules, perdiéndose la perspectiva. Es como una especie de leitmotiv. Y cuando lo vuelve hacia nosotros y nos lo presenta de frente, como en esta obra que también es muy conocida, El Hijo del Hombre, de 1964, en realidad nos oculta el rostro con una manzana. Es decir, el rostro sigue siendo algo que no me puede decir nada. Eh, esta obra ha sido tan reproducida, ¿no? Es como, no sé, para mí es como así, como la especie de signo de los tiempos, ¿no?, como modernos, ese hombre que uno no sabe, ¿no? Es también el otro del que no sabemos nada y que siempre se nos presenta como oculto por esa especie de manzana que levita adelante del rostro, o que se presenta oculto también por esta multitud de hombres idénticos, ¿no?, que es lo que pasa cuando uno camina en una multitud dentro de una ciudad grande, ¿no?, y es uno más de la multitud, y estos hombres son idénticos, y los vemos como, ¿no?, como cayendo, como en la lluvia bíblica de sapos, bueno, pero los vemos cayendo impertérritos, ¿no? Simplemente son
una multitud, son uno más dentro de la multitud, son muchos y los vemos en distintos, ¿no?, tamaños por la perspectiva y caen como una suave lluvia, ¿no? Esto es Volconda, es del año 53. Y este es el Magritte, digamos, ¿no?, que también conocemos más. Pero hay otras, como esta Sherezade, que hay más de una versión, en que es una especie de joya, ¿no?, donde también se asoman algunos rasgos de esta mujer, ¿no?, estos rasgos de una mujer maquillada, muy bella, en esta especie de cosa extraña que no sabemos si es una joya. A mí me hace acordar mucho como a Dalí, ¿no?, esa delicadeza de los diseños de Dalí, y aparece ahí y nos fascina, no podemos dejar de ver esos ojos, pero está ahí, quizás para contarnos algún cuento. Esta parte del mimetismo en realidad tiene que ver con un descubrimiento que hace bastante al principio Magritte, que tiene que ver con cómo la metamorfosis, digamos, cómo la piel puede llegar a convertirse en madera, ¿no?, o cómo un objeto puede llegar a convertirse en cualquier otra cosa. Es también una subversión, digamos, ¿no?, como del orden natural. Y entonces trabaja, por ejemplo, con esta máscara mortuoria de Napoleón, a la que le pinta nubes. Entonces se provoca, ¿no?, esto. Bueno, ¿qué es? Es un cielo, es un rostro de un cielo, ¿no? Nos va a problematizar. Lo mismo que el seductor, ¿no?, este velero que está, en realidad su superficie parece la superficie del mar vista de arriba, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué está constituido por el mar si en realidad, ¿no?, la mímesis sería que él tiene su propia textura, su propio material, pero sin embargo lo que nos presenta como seducción es este barco todo hecho de mar. Y esta obra, que también es su mujer, la modelo, se llama La magia negra. Y de esta obra, ¿no?, que también vemos este tema del cambio de color, ya lo habíamos visto en una obra de estas, ¿no?, en esta que se llamaba La cosecha, pero ahora fíjense que él vuelve como a esa especie de academicismo, ¿no?, esa otra forma de pintar. Dice Paul Noguet, que era un pintor, perdón, un poeta muy amigo de Magritte, dice: es un acto de magia negra transformar la carne de una mujer en cielo. Así que bueno, quizás esto del mimetismo se trate de eso, ¿no? De ese, también el mimetismo puede ser una otra forma del artista de ser mago, ¿no?, de transformar lo que es terrenal, lo que es carne, lo que es vivo, en un pedazo de cielo. Y, por ejemplo, esta obra, bueno, que les decía que es una de mis obras favoritas, La firma en blanco se llama, y que en realidad está como basada en algo que ocurre perceptualmente, que es verdad, ¿no? Que dice, cuando alguien pasa a caballo en un bosque, primero uno lo ve, después no lo ve, pero sabe que está ahí, o sea, de alguna forma uno proyecta la imagen, ¿no? Y ese saber y ese casi ver, ¿no?, que a veces nos pasa, cuando dicen, no, yo lo vi o no lo vi a esto, porque me lo han contado tantas veces que siento que lo vi, porque, y ahí explica, nuestro pensamiento engloba lo visible tanto como lo invisible. Entonces hace este juego en que ¿no?, vemos aparecer y desaparecer a esta mujer y a su caballo. De alguna forma, ¿no?, lo que está haciendo es obligarnos como a mirar pensando de una manera distinta, o sea, lo que nosotros entendimos, ¿no?, como figura, como fondo, de acuerdo a cómo nosotros conocemos mirando, ¿no? Nuestra percepción organiza
el conocimiento de lo que vemos a partir, ¿no? Básicamente de la mirada. Y entonces justamente es lo que él nos pone en tensión. Y también nos pone en tensión esta serie que en el museo se llama Megalomanía, que es con la que se cierra la muestra, que es una serie en que él coloca, ¿no?, dentro de ciertos espacios representados, eh, ciertos espacios arquitectónicos, como, bueno, uno lo mira y dice, sí, esto es una habitación, coloca objetos que tienen un tamaño, ¿no? Una especie de peso visual que realmente uno dice, bueno, esto es imposible que haya entrado acá, esto va a seguir creciendo, ¿qué es lo que sucede? Es un poco, era como muy, muy admirador de Alicia en el País de las Maravillas, donde si ustedes recuerdan, las cosas también crecen, ¿no?, y cambian de tamaño como mágicamente. Eh, de alguna forma, ¿no?, entonces lo que podría llegar a ser una piedra pequeña en un cantero, de repente se convierte como en esta roca que lo ocupa todo. Y si uno tiene dudas, miren las sombras, por ejemplo, ¿no? Es como realmente no hay duda de que lo ocupa todo. Bueno, y se llama además el aniversario. No sé de qué tipo de aniversario está hablando, pero sin duda es un aniversario que todo lo ocupa, ¿no? Y esta otra, que es del año 52, es la sala de escucha. Y acá tenemos una manzana gigante. También como en esa misma lógica, ¿no?, de la alteración de los tamaños, esta manzana, ¿no?, que ocupa absolutamente toda la habitación. Y esta otra, que es una especie de esto, tiene que ver también eh, con, con el tema ¿no?, de la fragmentación como del cuerpo, de este cuerpo que parece, ¿no?, como en proporciones diferentes, pero que es un cuerpo que se va, ¿no?, que está como encastrado, es un juego y a su vez tiene también un juego detrás. Así que esta es la última, ¿no?, la última parte de esta muestra. Para cerrar, les quería mostrar que tenemos dos museos Magritte. El más importante es el de la Place Royale en Bruselas. Bueno, me pareció maravillosa su fachada. Obviamente tiene una alusión muy clara, ¿no?, a este juego de Magritte, de los cortinados así como un poco teatrales y de lo que se ve y la figura y fondo. Eh, y por otro lado, donde está la mayor parte de la obra de Magritte. Y por otro lado tenemos otro museo que está en un barrio que se llama La Jetée, que también es en Bruselas, que es una casa donde vivieron Magritte y Georgette desde 20 años, desde el 30 hasta el 54. O sea, son años también de una producción muy importante. Ahí él se había hecho hacer un pequeño estudio en el patio que se llamaba el Estudio Dongo, que era justamente el estudio donde él trabajaba como su parte publicitaria. Y la casa es una casa absolutamente familiar, donde también podemos encontrar caballetes. O sea, él pintaba dentro de la casa, pero la otra obra gráfica la hacía en ese estudio en el patio. Y era un lugar también de convergencia entre los años 30 y 54 de sede, digamos, ¿no?, de muchos encuentros con sus amigos surrealistas belgas y también pintores abstractos belgas que también fueron amigos de Magritte. No, no era que él solamente se trataba con los surrealistas, sino que fue, bueno, parece que era muy sociable y que se armaba unas veladas de lo más interesantes. Este museo, que es un museo más biográfico de alguna forma, guarda muchos documentos de archivo, fotografías, objetos, pues bueno, fue todo un tema, ¿no?, como volver a encontrar los objetos que habían estado en la casa, y 12 obras originales que son bien interesantes. Y para cerrar, les quería mostrar un poco algo de lo que son los ecos de Magritte, este juego también como un poco especular, raro, ¿no?,
entre lo que fue su mezcla, digamos, ¿no? de su tarea publicitaria en los años 20, donde ya había, como para algunos clientes, estaban como mucho más abiertos también a incorporar al surrealismo, ¿no? Acá tenemos un folleto de una Maison Samuel. Él se sentía como muy orgulloso de este folleto, incluso se lo llevó a Max Ernst, y se lo mostró a Breton, ¿no? Era como aplicar estos principios, digamos, del arte surrealista a vender tapado, ¿no? Y acá tenemos del 2006 una campaña de Harvey Nichols que retoma de alguna forma este clima, ¿no? de Magritte. Así que vemos que en realidad, así como él de alguna forma, ¿no? Jugó con el tema de la publicidad y con el tema de esas representaciones, ¿verdad? También la publicidad en muchos momentos ha jugado, ¿no? Diciendo esto no es una pipa y es una especie de motosierra, creo, eh, o esto no es una salchicha y es una salchicha, o vendiendo cerveza, o en fin, para distintos tipos, ¿no? de campañas, ir a esta imagen que se ha convertido también en una imagen muy popular, ¿no? Eh, Acá tenemos otras, que es a partir de esta obra del 47, Le Modal Rouge, una campaña hecha para consumidores en Canadá, otra campaña que bueno, también reproduce el tema, ¿no? del espejo y de la imagen, en fin. Así que vemos que Magritte de alguna forma siguió como influyendo, ¿no? en la cultura popular y en esa ida y vuelta, ¿no? de tomar el arte, digamos, de Magritte para usarlo para fines publicitarios. Me pareció como muy interesante que él mismo habla de ese tema que, como le decía, eh, da el título, ¿no? a esta exposición de la máquina Magritte. Él dice: desde mi primera exposición en 1926 he pintado 1.000.000 de cuadros, pero no he concebido más que un centenar de esas imágenes de las que hablamos. Este 1.000.000 de cuadros es el resultado de que he pintado con frecuencia variantes de mis imágenes. Es mi manera de precisar mejor el misterio, de poseerlo mejor, ¿no? Ese tema de las variaciones. Y acá, en realidad, porque quería darles una obra rara, esto se llama, esta muestra tiene que ver, digo, esto es un boceto y la inspiración fue una película de Fantomas que se llamaba El muerto que mata, que es de 1913, que se sabe que justamente Magritte y sus otros colegas surrealistas apreciaban mucho, y que acá tenemos al cuadro final que se llama El asesino amenazado. Es raro dentro de Magritte este tipo de composición, esta cantidad de personajes. No sabemos quiénes son, ¿no? Si también, si el asesino es ese que está ahí al lado de la vitrola, quiénes son esos testigos que están detrás y quiénes son estos dos hombres, si son espectadores, también son asesinos que están amenazando al asesino. En fin, es como una especie de caja china, ¿no? De enigmas donde tenemos siempre como algún otro plano como para seguir explorando. Y bueno, acá les dejo una foto que me pareció muy bella de Magritte y de Georges Magritte, ya veteranos, para cerrar. Y bueno, les voy a dejar el link a esta canción tan linda que compartimos de Paul Simon, para este personaje que es un personaje, ¿no? Sí me pareció que era como que no pasaba nada con Magritte, ¿no? Que era un señor tan formal. Y en realidad cuando empecé dije, bueno, no, mucho más lleno ¿no? de costados
inesperados, ¿no? Como misteriosos. misteriosos y también más normales, ¿no? Era el tipo que se divertía, que se disfrazaba con sábana, ¿no? Que tenía amigos, que trató de cambiar su forma de pintar y no hubo forma porque no vendía. Bueno, muy bueno. Era humano, era humano, Magritte era humano, pero sin duda es un gran artista, interesante. Sin duda, me encantó. Vos, Nes, que diste una clase magistral. Magistral. Precioso, sí. Ay, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Realmente redondita. A veces sí, viste sí. que el entusiasmo se nota, ¿no? Porque a mí Magritte me encanta. Muy interesante. Sí. Me parece encantador, pero muy buena eso, realmente. que yo toda esa parte publicitaria la descubrí estudiando para ustedes. No sabía nada y ahora desconfío un poco de Magritte, ¿no? Digo, pucha, pero genial. esto de saber que era publicitario. No, pero yo tengo la impresión de que la obra de él que dice esto no es una pipa, toda la obra de él está centrada en ese concepto para mí, porque nada es nada. Claro. Digamos, Nada por es ejemplo, nada es definitivo, todo es racional y todo es un juego de lenguaje y demostrar que no hay manera de dar cuenta de la cosa tampoco, ni del ser humano. Porque, qué sé yo, ahí es donde aparece la manzana. Con el lenguaje o con la imagen, ¿no? Claro, ahí donde aparece la manzana tan grande, yo podría haber pensado al revés. Es una cajita que tiene una manzana. Claro, tienes razón, no se me ocurrió. Es decir, claro. no hay manera de que podamos estar de acuerdo con él. Y él juega con eso. Eso no es una pipa, y eso no es una manzana, y eso no es una casa, y qué sé yo, ¿viste? Claro. Me parece que es esa cosa de lo racional que él pone en juego y en duda todo el tiempo, ¿no? A mí me pone furiosa, me da ganas de pegarla. Todo el tiempo, ¿no? No, a mí me encanta. Esa dualidad me parece impresionante. No, es una realidad, no sabes qué es. Y está la mujer delante con pinta de cielo, y está el cielo atrás, pero no es una mujer cielo, no es. Es un cielo, capaz que ves de atrás para adelante que viene, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Te vuelve loco? No interpretes nada porque seguro que le errás. Es que seguro que esa es la idea, volvernos locos, hacer pensar. Pensar, yo creo que es eso. No volvernos locos, sino cuestionar las formas en que de repente, ¿no? Interpretamos lo que vemos, en que ¿no? esa forma ¿no? Que a veces prejuzgamos o decimos las cosas son de tal forma o son. Y no, digo. Y las miles de interpretaciones diferentes. Todos vamos a interpretar distintas cosas. Era el zapato, decía zapato y decía luna, algo así. Y es eso también. Es qué cosa quieren decir las palabras. ¿Cómo definir una cosa? No hay manera de definir la cosa, ni de siquiera de pintarla. ¿Y las palabras qué son? ¿Por qué a esto le llamamos pie y a esto le llamamos luna? Es un juego de lenguaje que está constantemente cuestionado, ¿no? Todo está cuestionado. Claro, pero además lo interesante es que él nos presenta la palabra y además la imagen. Y la palabra, la imagen es incuestionable. La palabra la podés leer y son palabras sencillas para que las entendamos. Y la imagen también es sencilla. El problema es lo que él crea con imagen? Eso. ¿No? ¿Por qué vas a ponerle a la imagen esa palabra? Eso es una convencionalidad totalmente cuestionable. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué es eso? Eso que vos decís que la imagen es un zapato. ¿Qué es un zapato? Eso no es un zapato tampoco, ¿no? Claro, es decir, no. Te envuelve en una imposibilidad. Es la representación, en todo caso, de un zapato. Pero quiere decir, no te tensiona en el sentido que vos decís, ¿sabes que no entiendo si esto es un zapato? No, es la representación más fácil de entender para nosotros, la cultura de un zapato, ¿no? Sí, pero tampoco es un zapato, porque el zapato es una manera de nombrar eso, que no es la cosa, no es la pipa, no es el zapato. No es. Lo bueno para mí de la clase fue cómo nos interpretaste a Magritte, porque si no lo hubieras dado de lado, no hubieras mirado las cosas
pero No, con seguro toda que la sí. Magritte interpretación. llega de todas maneras, Magritte llega. Él No sé. igual te agarra y te seduce y te, Sin ¿viste? duda. te provoca. Pero bueno, me alegro de haberles abierto alguna No, cosita más de a mí Magritte. me Está muy abrió. bueno. Y esas cortinas que pone por todos lados. No sé Teatro. qué- Bueno, eso también nos está hablando de lo que provoca, es porque a real, mí de De lo que es escenas. espectáculo, lo que hay ¿no? de lo De lo que que no está hay. puesto. Porque además son horribles las cortinas esas, todas ahí enrolladitas, no me gustaron, ¿viste? Pero claro, también capaz que por lo que me provocó, no sé, pero realmente, no sé, Claro, pero porque las te ponen. irrita, lo que están ocultando te irrita. Te Exacto, irrita ¿no? porque no ¿Verdad? estás Debe viendo ser todo. eso. Pero Digo, perdón, pienso, tampoco ¿no? sé si eso es una cortina. Yo no sé lo que es esto que dibujó ahí. Yo vi una tortuga voladora cuando estaban los hombres bateando. Lo que En mi estaban realidad bateando. era una cortina. La de Madrid, Parecía capaz que una sí. tortuga. Yo no me animé, Carmen, a decir que era una tortuga porque no estaba segura, pero Por eso dije, yo vi una tortuga. una Pero tortuga. mi A interpretación. saber uno que era. Bueno, muchas gracias. Muy Bueno, buena. muchas gracias. La a verdad, ustedes, Inés, que estupendo. pasen bien. Bueno, Gracias, no. Inés. Muchas Nos estamos gracias. viendo. Un placer Gracias. enorme. Gracias, Pasen Inés. bien. Chao, Pasen muchas bien. gracias. Chao a todas.